Y entonces, estas fórmulas de suma, pues, si uno no las sabe, no hay manera de calcular la integral, ¿no? Digamos, nosotros apenas llegamos hasta funciones cuadráticas, hasta funciones cúbicas, calculando integrales. Más allá, pues, si uno no se sabe la fórmula de las sumas, de las sumas no puede saber. Sara, ¿podrías por favor recordar cuáles temas entran en el parcial? Sí, claro. Veamos el programa. Entonces el programa nos dice que el parcial 3 va desde máximos y mínimos, ese es el primer tema, entonces va máximos y mínimos, teorema del valor medio, regla del L'Hopital, trazado de curvas, optimización, antiderivadas, áreas, integral definida y teorema fundamental del cálculo. Hasta ahí va el examen. ¿Listo? O sea, desde máximos y mínimos hasta lo que veamos esta semana. ¿Listo? Mario, ¿y cuándo es el parcial? El parcial está programado para de hoy en 8 días, el martes de la próxima semana. Listo, gracias, Mario. ¿Listo? Bueno, igual hay que esperar cómo se van desarrollando las cosas esta semana, porque pues los parciales, por ejemplo, que estaban programados esta semana se movieron para la siguiente, pues por la situación del país. Entonces, esperemos a ver qué sigue pasando, ¿listo? Pero por ahora, de hoy en 8. Listo, entonces vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo, ¿listo? Teorema fundamental del cálculo. Entonces, este teorema lo que nos dice es que calcular áreas bajo curvas es un proceso inverso a derivar. ¿Eh? Ese es el contenido del teorema fundamental del cálculo. Entonces, si uno quiere calcular un área bajo la curva, lo que debe hacer es calcular antiderivadas. Ustedes recuerdan, hace algunas clases hablábamos de antiderivadas y ellas van a ser útiles justamente para calcular áreas bajo curva. Bien, ese es el contenido del teorema. El teorema tiene dos partes. La primera, voy a enunciar el teorema. Entonces, teorema fundamental del cálculo, digamos, parte 1. Parte 1. Entonces, ¿qué dice este teorema? El teorema dice lo siguiente, dice que si f es una función continua, en un intervalo cerrado AB, entonces la función g definida como g de x igual a la integral entre a y x de f de t con x variando entre a y b, esa función es continua también. Es continua en el cerrado y diferenciable en el abierto. Diferenciable en el abierto. Y además, su derivada es justamente la función original, f. Bien. Ese es el primer teorema
la primera parte pues, del teorema fundamental del cálculo. Bien, la función definida como una integral, esa función al derivarla me da la función original. Pero bueno, antes de explicar o de utilizar el teorema o explicar cómo se prueba, veamos un ejemplo de cómo son estas funciones g, ¿listo? Este es un ejemplo antes de entrar ya en los detalles pues, de cómo se demuestra, cómo se usa. Entonces, supongamos que f de x sea igual a x. ¿Listo? Entonces veamos quién es esta g. Por ejemplo, g de x, definámoslo como la integral entre 0 y x de la función f. Entonces le voy a poner otro nombre a la variable para no confundirla con x. Entonces la podemos llamar t. Entonces t de t. ¿Listo? El nombre de la variable que está, digamos, sobre la que uno está integrando no es importante. O sea, digamos, esta función sería lo mismo que esta, por ejemplo. ¿Sí? No importa, pues, yo la puedo llamar T, la puedo llamar Y, la puedo llamar Z. Lo más importante es la variable que está en el intervalo de integración. Esa sí es importante. Pero la que está en la función que estamos integrando, esa no, pues puede llamarse de cualquier manera. Bueno, entonces veamos cuál es esta función. Entonces voy a dibujar, voy a hacer la gráfica de la función y a partir de esto, de la función g, de la función f, perdón, y ahí a partir de eso vamos viendo quién es g. ¿Listo? Entonces, la función es f de x igual a x, entonces la gráfica, como hemos visto, pues es una recta que pasa por el origen, ¿no? La gráfica de la función y igual a x. Y entonces, ¿cómo se calcula g? Entonces, g lo que está haciendo es tomar un valor por aquí, cualquiera x, y calcular el área bajo la curva entre 0 y x. Bien, o sea, es el área de esto. Bien, el área de esto. El área de eso es g de x. Bien, ese es el área de ese triángulo. Entonces, en este caso, pues me dice que yo puedo calcular explícitamente quién es g de x, porque es básicamente es el área, bueno, lo escribo, es el área del triángulo azul. El área del triángulo azul. ¿Listo? Ese es el valor de g de x. Y ese lo puedo calcular, porque fíjense que este es un triángulo que tiene base x, y como y es igual a x, la altura también es x. Es un triángulo rectángulo con base y altura x. Entonces, g de x es base por altura, x por x sobre 2. Es decir, esto es x al cuadrado sobre 2. Bien. Esa es la expresión, digamos, que puedo encontrar para g. Bien, y pues fíjense que justamente g' de x, pues da la derivada de x cuadrado sobre 2, que es 2x sobre 2, o sea, x, que es pues la función con la que empezamos. Bien, entonces por eso es, digamos, este es un caso particular del teorema, pero el teorema me dice que no importa yo qué función ponga ahí, en este caso, en este ejemplo lo hicimos para x, pero el teorema me dice, no importa qué función ponga usted ahí, siempre la derivada de esa función integral es la original. Bien. Entonces, como que uno puede integrar y luego derivar, y eso es como si no hubiera hecho nada. Entonces, son procesos inversos. Bien, son procesos inversos. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que decir? Sí, Mario, yo tengo una pregunta. Dígame.
Cuando estamos hablando de las antiderivadas y todo, pues nosotros le poníamos una constante C, que era la definición más general de la antiderivada, porque digamos, si yo derivo ese g de x, pero tengo un más 100 después, pues me queda la misma función. Pero ahí ya Correcto. no me daría eh, la, el área debajo de la curva, ¿o sí? No, no entendí muy bien la pregunta, o sea, ¿a qué se refiere? O sea, estamos hablando de que pues la antiderivada es lo mismo que o sea, ese g' de x Ujú. que yo tengo ahí, que lo calculamos ahí, es el área que está debajo de la curva, ¿cierto? Sí, Pero si digamos yo le pongo a ese g' de x que fuera x cuadrado sobre 2 más 40, ok. esa también me serviría como la antiderivada, pero ya no me está dando el área, ¿cierto? No, ya no está dando el área, pero esa constante viene o sea, esa constante que puede aparecer viene del límite inferior. Me explico. Por ejemplo, si la g hubiese sido, por ejemplo, no desde cero la integral, sino desde uno, ahí sí me aparece una constante. ¿Por qué? Porque dice que ahora lo que uno está calculando ya no es el área desde cero, sino desde uno. Entonces el área viene siendo como acá. Entonces ahora lo que uno está calculando es como el área de este pedacito, ¿cierto? Entonces fíjese que la función g la puedo calcular como el área del triángulo menos el área de este pequeñito. El área del triángulo grande menos el área de este azul pequeño. Entonces fíjese que el área del triángulo grande ya la calculamos, era x cuadrado sobre 2. Y si le resto el chiquito, el triángulo pequeño, fíjense que el triángulo pequeño tiene base 1, altura 1, es como x cuadrado sobre 2 menos 1/2. Entonces ahí me aparece una constante. Entonces esa constante viene a depender es de cuál es el límite inferior que pongamos. Si yo le pongo 1, entonces me aparece una constante negativa. Si le pongo -1, me aparece una constante positiva. Y en general yo puedo poner como primer límite cualquier número y a medida que yo cambie el número, eso va a ir cambiando la función agregándole constantes. ¿Bien? Entonces como que esa antiderivada más general es la que abarca todas las constantes posibles, pero la escogencia de una específica es el cálculo del área bajo la curva, pero con un intervalo específico, o sea, con un punto inicial específico. ¿Bien? Ok, sí, claro, gracias. Listo. Entonces, bien. Entonces, listo. Entonces, estas funciones, entonces lo que me dice el teorema es que estas funciones, al derivarlas, me dan la original. ¿Bien? Me dan la original. Entonces, son como antiderivadas. Esas funciones definidas como una integral son, pues, justamente antiderivadas. Bien. Entonces, veamos la idea de la prueba, de cómo se demuestra esto. Demostración del teorema. La demostración no es muy complicada y nos ilustra un poco por qué es que esto al final resulta ser cierto. ¿Listo? Pues bueno, entonces hagamos la prueba. Entonces, nuestra función es g de x igual a la integral entre a y x de f de t por dt. ¿Listo? Y yo quiero derivar esa función. ¿Qué quiere decir eso? Quiero calcular el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h. ¿Bien? Eso es lo que yo quiero calcular. Es la derivada, ¿no? Eso es g' de x. Eso es g' de x. Bien. Entonces escribamos eso. ¿Qué significa? Entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h. Fíjense que la variable corresponde a cambiar el límite superior. El límite inferior siempre es el mismo. El que cambia es el límite superior. Entonces, g de x más h va a ser la integral entre a y x más h de f de t dt. Menos g de x es la integral entre a y x de f de t dt sobre h. Bien. Hay una de las propiedades de la integral
de las que ya hemos hablado en las clases anteriores, y es que uno puede cambiar el orden, o bueno, no, mejor no mencionamos esa propiedad, más bien hagamos un dibujo de lo que está pasando. Bien, hagamos un dibujo de lo que está pasando. Entonces, voy a dibujar en rojo el área que representa esta primera integral. ¿Listo? Entonces, esa primera integral, fíjense que está calculando el área bajo la curva entre A, y voy a pintar por acá a X más H. Entonces, digamos, ahí está la función. Vemos que esta es y igual a f de x. Y entonces, esa primera integral representa esta área roja que está acá. ¿Cierto? Ahora voy a pintar en azul el área que representa esta segunda integral. ¿Listo? Esa segunda integral. Entonces, fíjense que esa es la integral entre A y X. Entonces, fíjense que esa segunda integral, entonces representa esta área azul que estoy sombreando ahí. Bien. Entonces, si yo la resto, ¿qué me va a quedar? Fíjense que si yo la resto, me queda esta parte. Esta es la resta. Bien, esa es la resta. Entonces, escribamos, ¿qué quiere decir eso? Entonces, quiere decir que esto es el límite cuando h tiende a 0 de... Entonces, si yo resto las integrales, que es justamente lo que está en el numerador, me va a quedar el área entre x y x más h. Esto me va a quedar el área entre x y x más h de f de t sobre h. Bien. El área entre x y x más h, que es la resta de las dos, ¿no? Es como al área roja le estoy quitando el área azul, me queda eso verde que está ahí, que es el área entre x y x más h. Bien, ¿y qué pasa? Entonces ahora vamos a utilizar unas propiedades de las funciones continuas. Vamos a usar unas propiedades de las funciones continuas. Entonces fíjense que en el intervalo de x a x más h, la función f tiene un máximo y un mínimo, ¿no? Digamos, habíamos hablado de que las funciones continuas pues tienen máximos y mínimos globales en cualquier intervalo. Bien, en donde una función sea continua, intervalo cerrado, donde la función sea continua, alcanza máximo y mínimo. Bien. Entonces es el caso acá. Luego, entonces digamos, m chiquita igual al mínimo, m grande igual al máximo. ¿Listo? Bien. Entonces, eso quiere decir que pues la función siempre es menor o igual que el mínimo, mayor o igual, perdón, que el mínimo, menor o igual que el máximo. Y además, esos valores se alcanzan en algún punto. Se alcanzan en algún punto. O sea, este m es el valor de la función en algún punto, llamémoslo x estrella abajo. Y este m mayúscula se alcanza en algún punto, llamémoslo f de x estrella arriba. Bien. Entonces, si ustedes recuerdan, entonces lo voy a escribir así. Voy a escribir que entonces f de x está entre dos valores. F de x estrellita y estrella abajo y f de x estrella arriba. Entonces, si ustedes recuerdan, hay una propiedad de las integrales, de las que habíamos hablado, que si yo tengo una desigualdad, puedo integrar la desigualdad o aplicar la integral pues a la desigualdad y la desigualdad se mantiene con integrales. Es decir,
integrando en el intervalo de x a x más h, pues ¿qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener que la integral entre x y x más h de f de x estrellita abajo, bueno, dt, es menor o igual que la integral entre x y x más h de f de t dt, menor o igual que la integral entre x y x más h de f de x estrella dt. ¿Listo? ¿Por qué cambia la variable de la mitad y las otras dos no? Porque realmente estos valores son constantes en el intervalo. Estos son constantes. Entonces, por eso no hay necesidad de cambiar variable porque estos dos valores son constantes. Y son el máximo y el mínimo de la función. Son constantes en el intervalo. Mientras que en el medio sí está la de x variando. Y bueno, fíjense que como el lado derecho y el lado izquierdo de la desigualdad, o sea, los extremos de la desigualdad son integrales de funciones constantes, yo estas las puedo calcular, esto es la constante por la longitud del intervalo. Pero fíjense que este intervalo es de longitud h. Entonces esto es f de x estrellita abajo por h menor o igual que la integral entre x y x más h de f de t de t menor o igual que f de x estrellita arriba por la longitud del intervalo que también es h. Bien. Y pues, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando de usar el teorema del emparedado. Entonces, la idea es acotar, la idea es acotar el intervalo para usar el teorema del emparedado. Bien. Entonces, veamos cómo es eso. Entonces, básicamente, la idea es acotar. La idea es acotar, a ver, la idea es acotar esta expresión. Bien. Entonces, entonces fíjense que el término del medio de la última desigualdad, lo único que le falta es dividirlo por h. Entonces, lo divido por h para llegar a acotar el límite que yo quiero calcular. Entonces, ¿qué me queda? Pues fíjense que al lado derecho y al lado izquierdo los h se van a cancelar. Y lo que me va a quedar entonces es f de x estrella menor o igual que la integral entre x y x más h de f de t dt sobre h menor o igual que f de x estrella arriba. Y aplicamos el límite a ambos lados, en los tres términos de la desigualdad, tomando límite cuando h tiende a 0. ¿Qué me queda? Pues me queda el límite cuando h tiende a 0 de f de x estrella abajo menor o igual que el límite cuando h tiende a 0 de la integral. Bueno, mejor de una vez digamos que ese es el límite del medio, ¿no? Ese límite del medio es la derivada, ¿no? Este límite es g' de x, esto es menor o igual que el límite cuando h tiende a 0 de f de x estrella. Pero recuerden quién era ese f de x estrella, ¿no? Ese f de x estrella, pues sí, ese f de x estrella, si ustedes recuerdan lo que uno estaba haciendo era, tomaba x y x más h, y habían dos puntos, uno que era el máximo y el otro era el mínimo. Entonces, acá lo único que uno hacía era tomar un mínimo, digamos que estuviera por acá, y un máximo que estuviera también ahí. Entonces ese mínimo era el que llamamos x estrellita abajo y el máximo x estrellita arriba. Entonces, si h tiende a 0, pues fíjense que tanto los dos valores negros como lo que está adentro se van a ir acercando entre ellos, ¿no? O sea, los dos extremos del intervalo se acercan y los dos puntos interiores también. Entonces, este límite realmente es f de x
sea, cuando h tiende a 0, pues este es como si yo estuviera jalando este punto negro, el punto negro de la derecha, es como si lo estuviera jalando hacia X, y pues todo lo que esté en el medio también va a ir acercándose a X. Entonces, este límite da f de X y el otro también da f de X. Entonces, pues uno lo que va a obtener al final es que f de X es menor o igual que g' de X, que es menor o igual que f de X. Entonces, como f de X aparece a la derecha y a la izquierda de la desigualdad, entonces, pues g' de X es efectivamente f de X. ¿Bien? Es efectivamente f de X. Entonces, esta es la demostración, pues la idea de la demostración del teorema fundamental del cálculo. Bien. Es por eso que derivar e integrar son procesos uno inverso del otro. Bien. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno, si no hay comentarios sobre la prueba, veamos cómo se usa este teorema. ¿Listo? Veamos cómo se usa el teorema. Entonces, ejemplo. Encontrar la derivada de la función g de x igual a la integral entre 0 y x de la raíz de 1 más t al cuadrado por dt. ¿Listo? 1 más t cuadrado por dt. Entonces, pues aquí prácticamente no hay que hacer nada porque fíjense que las funciones para las que aplica el teorema fundamental del cálculo son estas específicamente. Entonces, pues simplemente hay que decir que por el teorema fundamental del cálculo, pues la derivada de g es justamente lo que está dentro de la integral, es decir, raíz de 1 más x al cuadrado. Bien, simplemente quitar el símbolo de integral y sustituir por x. Bien, ¿es claro eso? Sí, señor. Listo, veamos otro ejemplo. Ejemplo un poquito más interesante. Encontrar la derivada de la siguiente función. Integral entre 1 y x a la cuarta de secante de t de t. Fíjense que acá el teorema no se aplica tan inmediatamente porque la variable con respecto a la que estoy derivando es un poquito diferente a lo que aparece en la parte superior de la integral. Bien, es un poquito diferente. Entonces no puedo aplicar el teorema tal cual. Tengo que hacer algo primero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Básicamente, lo que tengo que hacer yo ahí es aplicar una regla de la cadena.
Entonces, bueno, primero digamos que no se puede aplicar el teorema tal cual. No se puede aplicar el teorema fundamental del cálculo directamente. ¿Cuál es la razón? La razón es que el teorema lo que me dice es que la derivada de una integral es la función, ¿no? Es lo que me dice el teorema. Pero nótese que la variable que aparece, que tiene que aparecer en la parte superior, en el límite superior de la integral, tiene que ser la misma variable con la que yo estoy derivando. Acá no pasa, que una es x y la otra es x a la cuarta. Entonces no es que lo pueda aplicar directamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues simplemente ver esto como una compuesta. ¿Cómo es eso? Entonces, fíjense que si yo, digamos, llamo a f mayúscula de x a la integral entre 1 y x, o sea, esa función la llamo f de x, f mayúscula de x, entonces, digamos, nuestra función integral entre 1 y x a la cuarta de secante de t de t no es otra cosa que f mayúscula de x a la cuarta, ¿no? F mayúscula de x a la cuarta. Porque lo que estoy haciendo es sustituir, en vez de x, sustituir por x a la cuarta. ¿Bien? Y pues ahí sí ya puedo derivar. Entonces fíjense que, bueno, digamos, esta primera función, llamémosla g. Entonces, ¿quién es g' de x? Que es lo que yo quiero calcular. Por la regla de la cadena, pues esto es la derivada de f mayúscula en x a la cuarta por la derivada interna. La derivada interna es la derivada de x a la cuarta, que es 4x a la 3. Es la derivada interna. Bien. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que fíjense que esta f mayúscula, esa sí es la del teorema tal cual. Esta f mayúscula es la del teorema fundamental del cálculo. O sea, f mayúscula sí satisface que al derivarla me da la original, es decir, me da secante de x. Bien. Esta sí me da la original. Entonces, luego, ya puedo concluir que la derivada de la integral entre 1 y x a la cuarta de secante de t de t es en efecto, fíjense lo que me dio la regla de la cadena, ¿no? Entonces la regla de la cadena y me dice entonces que esto me da f' en x a la cuarta. F' es secante, pues esto es secante de x a la cuarta por la derivada interna que es 4x a la 3. Bueno, la voy a escribir aquí de primeras. Y entonces la derivada de la función es 4x a la 3 por secante a la cuarta. Bien, por secante a la cuarta. Perdón, por secante x a la cuarta. ¿Es claro eso? ¿Tiene alguna pregunta, comentario? Profe, ¿por qué hay f' de x a la 4 se convirtió en secante de x a la cuarta? Es porque nosotros acá calculamos f', f mayúscula prima, por el teorema fundamental del cálculo, es secante. Y esto me lo da el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Porque fíjate que esa f mayúscula, esa sí es la tal cual la del teorema. La integral está entre una constante y x. Entonces, como está entre una constante y x, ahí sí puedo aplicar el teorema tal cual. Entonces, la derivada es lo que está dentro. Entonces, lo que está dentro es secante. Entonces, como acá me quedó f' de x a la cuarta, entonces por eso, o sea, esta parte de secante x a la cuarta es f' de x a la cuarta. Es decir, es secante sustituyendo x por x a la cuarta. Por eso es que me da, Listo, profe, gracias. okay. Por eso es que me da secante x a la cuarta. Bien. En general, fíjense que en general, entonces, en general,
la derivada, digamos, de una integral, pero donde acá me aparece otra función, digamos que me aparece h de x de f de t de t. O sea, si yo en vez de poner x pongo una función, lo que va a pasar es que esta derivada es igual a f evaluado en h de x por h' de x. ¿Bien? Es lo que va a pasar en general. O sea, aparece una derivada interna. ¿Bien? Aparece una derivada interna. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Entonces hablemos de la parte 2. La parte 2 del teorema. Que es la que me permite calcular integrales de forma más sencilla. Entonces, teorema fundamental del cálculo. Digamos parte 2. Parte 2. Entonces, ¿qué dice la parte 2? La parte 2 me dice que si f es continua en el intervalo AB, entonces la integral entre A y B de f de t de t es f mayúscula de B menos f mayúscula de A, donde f es cualquier antiderivada de f pequeña. Bien. Y bueno, pues esto, la prueba de esto no es muy difícil. Hagámosla rápidamente. Entonces, fíjense que la integral entre A y B de f de t de t es lo mismo que g de B menos g de A, donde g de x es la integral entre A y x. ¿Y por qué? Pues fíjense quién es. Si g de x es esa función, la integral, pues g de B es igual a la integral entre A y B de f de t de t. Y g de A, pues es la integral entre A y A de f de t de t, que es pues 0. Entonces fíjense que si ustedes restan estas dos cosas, pues integral entre A y B de f de t de t menos el 0, pues justamente esa resta me da la integral. Bien. Además, por la parte 1 del teorema, esta g de x es una antiderivada. O sea, es una antiderivada de f de x, ¿no? Justamente lo que mostramos ahorita. ¿Sí? Que la derivada de g era f de x, ¿no? Entonces, si f mayúscula es cualquier antiderivada, cualquier otra, digamos, cualquier otra antiderivada,
antiderivada de f. Entonces voy a calcular quién es. Entonces, bueno, más bien. Entonces, por cosas que habíamos visto antes sobre antiderivadas, recuerden que dos antiderivadas de la misma función difieren por una constante. Entonces, como f mayúscula y g son antiderivadas de la misma función, entonces yo sé que existe una constante, llamémosla c, tal que f de x mayúscula más c es igual a g de x. Cualesquiera dos antiderivadas difieren por una constante. Y finalmente, por lo tanto, entonces fíjense que yo quiero calcular la integral, ¿no? Eso es lo que yo quiero, calcular la integral de f de t de t. Ya mostramos que eso era g de b menos g de a. Pero, por esta igualdad que yo tengo acá, esto es lo mismo que decir g de b, pero g de b es f de b más c menos g de a, que es f de a más c. ¿Y qué pasa? Entonces esto es igual a f de b más c menos f de a menos c, ¿no? Porque al quitar el paréntesis, menos por más da menos. Y entonces el c se va con el c. Y ya llegamos a lo que queríamos, que era f de b menos f de a. Entonces la integral de la función f de t de t es el valor de cualquier antiderivada en b menos evaluarla en a. Bien. Ese es el teorema fundamental del cálculo parte 2. ¿Qué es importante? Que entonces para calcular el área bajo la curva de una función o para calcular una integral en general, yo lo que puedo hacer es calcular una antiderivada, como encontrándola por el método que pueda utilizar, por cualquier método, y evaluar en el punto final menos el punto inicial. ¿Bien? Entonces este teorema es importante porque calcular antiderivadas es algo que es mucho más sencillo que calcular la integral con sumas de Riemann. ¿Bien? Ya vimos cómo se calculan integrales, entonces uno tiene que saberse las fórmulas de las sumas y todo esto. Y también vimos cómo se calculan antiderivadas. Si ustedes comparan los dos procesos, es mucho más fácil calcular antiderivadas que calcular la integral directamente. Entonces, esta es la parte como más importante. Y es que, entonces, básicamente para calcular una integral, basta encontrar una antiderivada. Una antiderivada. Bien, basta encontrar una antiderivada. Entonces veamos un ejemplo, solo para ilustrar. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros calculamos esta integral entre 0 y 1 de x cuadrado, haciendo sumas, ¿no? Recuerdan que usamos la fórmula de la suma de los números al cuadrado, de los primeros n números al cuadrado y todo eso, que fue un proceso, pues, más bien largo. En cambio, con este método, ¿qué es lo que debo hacer para calcular esta integral? Pues lo que yo debo hacer es encontrar una antiderivada para esta función, para x cuadrado. Entonces, ¿qué función al derivarla me da x cuadrado?
Entonces eso también ya lo habíamos hecho. Y habíamos visto que una función que al derivarla me da x cuadrado es x a la 3. Entonces, esta integral va a ser x a la 3. Bueno, uno a veces este f de b menos f de a veces uno lo denota como f de x entre a y b. ¿Bien? Esa es una notación para esto. Entonces, usando esa notación es como la antiderivada de x cuadrado, que es x a la 3 sobre 3, evaluado entre 0 y 1. Y entonces esto me va a dar 1/3. ¿Por qué? Bueno, 1/3 menos 0. En x igual a 1, x a la 3 sobre 3 me da 1/3 y en x igual a 0 me da 0. Entonces esto me da 1/3. Bien, fíjense que un proceso que nos tomó un buen rato la vez pasada, con el teorema fundamental del cálculo, sale en una línea, básicamente. ¿Es claro? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Profe, ¿podríamos hacer otro ejemplo de eso? Sí, claro. Bueno, hagamos otro ejemplo. Entonces, otro ejemplo. Una pregunta, en este, ¿por qué es x a la 3 sobre 3? De que estoy buscando una función, o sea, este x a la 3 sobre 3 es una antiderivada. Esto es una antiderivada de x cuadrado. Es decir, es una función que al derivarla me da x cuadrado. Entonces, fíjate que si tú derivas este x a la 3 sobre 3, al derivarlo, baja el 3. Reduces 1 al exponente, pero como está dividido entre 3, se va a cancelar. Entonces, esa es una antiderivada. Es una función que al derivarla me da x cuadrado. Profe, una pregunta. ¿Ahí en ese ejercicio podríamos usar cualquier antiderivada o solo esa? Cualquiera. Lo que pasa es que cualquier otra va a ser x a la 3 sobre 3 más una constante. Entonces, todas las antiderivadas se van a aparecer, básicamente. ¿Sí? Ok, vale. Bien, veamos otro ejemplo. Integral entre 3 y 6 de dx sobre x. Bien. Entonces, esta integral, por ejemplo. Fíjense que esta función estoy calculando pues la integral de la función 1 sobre x. Entonces, para calcularla con el teorema, debo encontrar una antiderivada de 1 sobre x. Entonces, ¿qué función al derivarla me da 1 sobre x? Entonces, una función que me sirve es logaritmo natural. Recuerdan que nosotros vimos eso en clase, que la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Entonces, esta, pues, ¿cómo la calculo? Pues tomo una antiderivada que es logaritmo natural de x y la evalúo entre 3 y 6. Y esto me va a dar logaritmo natural de 6 menos logaritmo natural de 3. Ese va a ser el valor del área. Bien. Bien. ¿Es claro? Profe, yo no entendí bien por qué el logaritmo natural de x. Porque habíamos visto cuando hablamos de derivadas que la derivada del logaritmo era 1 sobre x. ¿Sí? Es una de las reglas de derivación que teníamos. Entonces, esta regla lo que me dice es que logaritmo natural de x es una antiderivada. Es una antiderivada de la función 1 sobre x. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para calcular una integral? Tengo que
encontrar una antiderivada de la función en cuestión. Bien, entonces una antiderivada de 1 sobre x es logaritmo. Entonces por eso es que aparece el logaritmo. Sí, porque, digamos, en la lista de funciones que tenemos, uno mira la lista de todas y mira sus derivadas, y la que satisface que su derivada es 1 sobre x es logaritmo natural. Bien. Bien. Veamos otro ejemplo. Encontrar el área bajo la curva o bajo la gráfica de f de x igual a coseno de x entre 0 y pi medios. ¿Listo? Entre 0 y pi medios. Entonces, hagamos la gráfica. Entonces, coseno, ¿no? Entonces, coseno de x tiene esta forma. Y lo que me están pidiendo calcular, digamos, bueno, esto es y igual a coseno de x. Y entonces lo que me están pidiendo calcular es esta área. ¿Cierto? Entonces, pues, de acuerdo a lo que hemos visto, el área bajo la curva, como la función es positiva, esa área bajo la curva se puede calcular con una integral. Y es justamente la integral en el intervalo, la integral de 0 hasta pi medios de la función coseno de x por dx. ¿Listo? Coseno de x de x. Entonces, esa es la integral que debo calcular. Entonces, ¿cómo la calculo? Nuevamente, entre la lista de funciones que tenemos, tengo que buscar una función que al derivarla me dé coseno. ¿Qué función al derivarla me da coseno? ¿Mm? Los escucho, muchachos. ¿Qué función al derivarla me da coseno? Seno. Exacto, Lindsay. Seno. Entonces, ¿cómo calculo esto? Entonces, simplemente tomo una antiderivada que es seno de x y la evalúo entre 0 y pi medios. Bien. Y eso es porque, básicamente, esta igualdad es porque seno de x es una antiderivada de coseno de x. Bien. Es una función que al derivarla me da coseno. Y luego evaluamos. Entonces es seno de pi medios menos seno de 0. Seno de pi medios es 1 y seno de 0 es 0. Entonces esto me da 1. Bien. Esto me da 1. ¿Es claro eso hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, digamos si tú en el parcial nos dices que tenemos que hallar el área bajo la gráfica y nos da la función así, ¿nosotros lo podemos resolver de esta forma o tenemos que hacerlo de pues como lo habíamos visto antes? Eso depende. Eso depende. Si no les digo nada, si no dice nada más, sino calcule el área bajo la curva, la pueden hacer por el método que quieran, por este o por el otro. Claro, este es mucho más conveniente. Entonces, si no hay nada explícito, la pueden hacer por este método. Pero si dice, hágalo con sumatorias, pues habrá que hacerlo con sumatorias. Bien. Listo, profe, gracias. Bueno. Listo. Este es el teorema fundamental del cálculo.
lo que viene ahora pues es hacer algunos ejercicios más sobre esta parte. Hasta aquí es el tema del examen. Bien, entonces desde máximos y mínimos, todo lo que hemos visto hasta acá, hasta el teorema fundamental del cálculo. Bien, lo que viene ahora es hacer ejercicios. Entonces hagamos más ejercicios. ¿Listo? Entonces, ejercicios. Esta es la sección, esta es la sección 5.3. Bien. Bien. Entonces hagamos algunos de ellos. Hagamos el 2, por ejemplo. Entonces el 2 dice sea g de x igual a la integral entre 0 y x de f de t de t, donde f es la siguiente función. Donde f es la siguiente función. Voy a hacer el dibujo de la función. A ver. Perdón. A ver, esto es... la gráfica de la función es algo así. Y aquí borremos esto. Listo. Es la gráfica de la función. Bien. Y nos piden, pues, estimar los siguientes valores. Vale. Primero, evaluar. G de x para x igual a 0, 1, 2, bueno, hasta 6, pues. Además, estimar g de 7. Y hay varias preguntas. La pregunta es, ¿dónde alcanza g el máximo? G el máximo. El mínimo. Y graficar g. Graficar la función. Listo. Entonces, tenemos ahí la gráfica de la función f. Y bueno, pues g es ir calculando la integral, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. ¿Cuánto vale? Entonces, la parte A, a ver. ¿Cuánto vale g de 0? Entonces, fíjense que g de 0 es el área entre 0 y 0. ¿Es eso? Pues forzosamente tiene que valer 0, ¿no? Ahí estoy calculando como el área
el área de una línea, ¿no? Entonces es 0. Bien. Siguiente, ¿cuánto vale g de 1? Fíjense que g de 1, escribo g de 1, es la integral entre 0 y 1 de f de t de t. Es decir, es el área bajo la curva entre 0 y 1. Voy sombreando lo que voy calculando. Entonces fíjense que es el área de este triángulo. Es el área de ese triángulo que acabo de sombrear ahí. Entonces, pues uno puede calcular, fíjense que ese es un triángulo con base 1 y altura 1. Entonces esto es base por altura sobre 2. Es decir, esto es 1 medio. 1 medio. ¿Bien? Entonces G de 1 es 1 medio. G de 2. ¿Cuánto vale G de 2? G de 2 es la integral entre 0 y 2 de f de t. También lo puedo escribir como la integral entre 0 y 1, que ya la calculé, más la integral entre 1 y 2. Entonces, como que yo puedo hacer, lo que puedo hacer para calcular esto es calcular la integral, o bueno, más bien yo ya hicimos, pues, la integral entre 0 y 1, entonces como que tengo lo que ya había calculado y le sumo la integral entre 1 y 2. Es decir, esa primera área azul que ya había calculado, le sumo la siguiente área. Fíjense que esta área va a ser negativa, ¿no? Porque la función está por debajo, entonces esa segunda, digamos, el segundo sumando va a ser negativo. Entonces, ¿con cuánto me da esto? Esto me da la primera parte que ya la calculé, que es 1 medio, más el área de ese triángulo, pero con signo negativo. Entonces, fíjense que ese es un triángulo que es congruente al anterior, ¿no? Es el mismo triángulo, la misma base y la misma altura. Entonces, esto me va a dar menos 1 medio. El menos, recuerden, es porque la función está por debajo del eje X. Y entonces esto se va a ir y entonces esto me da 0 otra vez. Bien. Eso da 0. ¿Es claro hasta acá? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Todo claro de momento, profe. Listo. Entonces, sigamos. G de 3. Entonces, G de 3 pues es la integral entre 0 y 3 de f de t de t. Y la puedo partir en 2, como lo que yo ya llevaba, entre 0 y 2, que eso fue lo que ya llevábamos. Y le sumamos la integral entre 2 y 3. Bien. Entre 0 y 2 ya la calculamos, eso daba 0. Más entre 2 y 3, entonces voy a ir sombreando. Fíjense que entre 2 y 3 es el área de los triángulos, del triángulo que queda entre 2 y 3, ¿no? La otra mitad, digamos, del triángulo inferior. El triángulo que se formaba con la gráfica entre 1 y 3, ¿no? Entonces, ese triángulo nuevamente es un triángulo con base 1 y altura 1, pero como está debajo del eje X, me va a dar con signo negativo. Entonces este G de 3 va a ser menos 1 medio. Bien. Otra forma de ver ese menos 1 medio es como el área del azul que está más a la izquierda es 1 medio positivo. Y el área del triángulo completo que está abajo, este que estoy ahí sombreando otra vez, esa es menos 1, por lo que es por debajo. Entonces, 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. ¿Ven? Menos 1 medio. Y así puedo ir siguiendo, pues G de 4. G de 4 es la integral entre 0 y 4, que la podemos calcular como la integral entre 0 y 3, más la integral entre 3 y 4. Y la integral entre 0 y 3, pues ya la llevábamos, ya la habíamos calculado. Entonces, la entre 0 y 3 me daba menos 1 medio, más, entonces, ¿qué sigue? Sigue otra vez el triángulo,
El triángulo que está entre 3 y 4, ¿no? Este triángulo. Y ese otra vez tiene área 1/2, porque tiene base 1 y altura 1. Entonces más 1/2, entonces otra vez el área me da 0. Bien, y si ustedes lo pueden ver ahí porque como que los dos triángulos que están por arriba se cancelan con los que están por abajo. Bien. Bueno, G de 5. Entonces la integral entre 0 y 5 de f de t de t. Bueno, dice que eso entonces va a ser el área de todo lo que está sombreado en azul. Me falta este pedacito. Entonces, una forma de calcularlo es como tomar el triángulo que está entre 3 y 5 solamente y sumarle lo anterior. Es decir, lo voy a escribir así, lo voy a escribir como la integral entre 0 y 3 más la integral entre 3 y 5. Lo escribo así es para no tener que ponerme a calcular el área del trapecio, ¿no? O sea, de lo que queda entre 4 y 5, esa es una figura que se llama un trapecio. Pues para no tener que calcular esa, más bien calculo la del triángulo que está entre 3 y 5, que esa sí me la sé, pues la fórmula del área es más fácil. Bien, ese sí es un triángulo, entonces por eso la puse entre 0 y 3, para calcular los dos triángulos, que esos ya los tenía de antes, y la que va entre 3 y 5, que sí es un triángulo. Entonces, listo, entonces la integral entre 0 y 3, esa me dio menos 1/2, más la integral entre 3 y 5. Entre 3 y 5, fíjense que es un triángulo de base 2 y altura 2. Entonces ahí es 2 y 2, ¿no? Entonces el área va a ser base, que es 2, altura, que es 2, sobre 2. Es decir, esto me da menos 1/2 más 2. Es decir, esto es menos 1 más 4 sobre 2. Es decir, me da 3/2. Bien, 3/2. Y bueno, el último, G de 6. Esto es igual a, entonces ahora la partecita del triángulo que me hacía falta. Entonces va a ser todo ese triángulo grande más el área anterior. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues lo puedo escribir como la integral entre 0 y 3 más la integral entre 3 y 6. Bien. Entre 0 y 3 ya la calculamos, era menos 1/2. Y entre 3 y 6, fíjense que entre 3 y 6 es el área del triángulo grande, este triángulo que está a la derecha. Y eso pues es base, la base mide 3. La altura también mide 3. Entonces es base por altura sobre 2, es decir, 3 por 3 sobre 2. Y esto me da menos 1/2 más 9/2. Es decir, 8 sobre 2. Esto me da 4. Bien, eso sería G de 6. Entonces ya tenemos todos los valores hasta 6, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que decir hasta acá? ¿No? Bueno. Luego dice estimar G de 7. ¿Por qué G de 7 no se puede calcular exactamente? Porque nosotros no tenemos una expresión explícita para la función, para este pedacito. Fíjense que todo el resto de la gráfica era una recta, eran segmentos de recta. Pero entre 6 y 7 hay una curva ahí que yo no sé muy bien qué es. Entonces no puedo dar el valor exacto. Entonces una cosa que yo puedo hacer, una cosa que uno podría hacer acá es aproximar esta parte por un triángulo. Bien, aproximarla por un triángulo. Voy a poner la aproximación acá. Se pierde algo de información, pero pues como nos están pidiendo es solo aproximar, yo podría aproximar la suma, suponiendo que la última parte es un triángulo también.
Y entonces ahí pues lo que puedo hacer es decir entonces que g de 7 es pues la integral entre 0 y 7, ¿cierto? Y esto pues lo puedo escribir como la integral entre 0 y 6 más la integral entre 6 y 7. Bien. La integral entre 0 y 6 ya la calculamos, es 4. Aquí lo voy a poner aproximadamente. Es igual ahí como cursivo es el símbolo de aproximadamente. Entonces la primera a 4, es así seguro, pero la segunda la voy a aproximar. Entonces la estoy aproximando por un triángulo que tiene base 1. Aquí esto mide 1. Y altura 3. Entonces es base por altura sobre 2. Esto es 1 por 3 sobre 2. Esta es una buena aproximación. Hago la suma. Esto es 4 por 2, 8 más 3 sobre 2. Esto me da 11 medios. ¿Listo? 11 medios. Aproximadamente. Bien. ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que decir? ¿No? Bueno. Y la última parte, esta era la parte B, ¿no? Esta era la parte B. La tercera parte me dice, ¿dónde alcanza G el máximo? El mínimo. Entonces, fíjense que con los valores que hemos calculado ya podemos estimar eso. ¿Cuál es el máximo valor que me dio acá en todo esto? El último. 11 medios. Y el mínimo me dio en 3, que me dio menos un medio. Entonces, ya ahí puedo decir que el máximo se alcanza en x igual a 7, el mínimo en x igual a 3 dígitos, ¿no? Donde da menos un medio. Bien. Y bueno, el último punto es la gráfica, pero bueno, creo yo que puedo dejárselas a ustedes para que la hagan. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario sobre esto, de lo que hemos hablado el día de hoy? Por mi parte, no, señor. ¿No? ¿Puede bajar a lo último, por favor? Listo, ahí bajé. Bueno, si no hay preguntas, entonces dejemos ahí por hoy. Y continuaríamos entonces mañana con más ejercicios de esta parte. Ya el viernes y el lunes nos dedicaríamos a hacer repaso, ¿listo? Para hacer el examen el día martes. Bien. Que pasen buena tarde. Gracias. Gracias, Mario. Estás bien.